Entonces, ¿verdad? Nos dice que tenemos una tubería de acero de 1 pulgada, cédula 80. Fluye petróleo crudo 60 metros hacia abajo, en forma vertical. Entonces, si nosotros hacemos entonces tenemos la tubería, ¿verdad? Ellos nos dicen que el petróleo está así, ¿verdad? Ese es el sentido del flujo. Entonces, tenemos aquí el flujo. Pero dice que de esa tubería nosotros solamente vamos a analizar qué está pasando en 60 metros. ¿Ya? Entonces, de esta tubería, por eso hacemos el corte, ¿no? Este corte, pues, quiere decir que la tubería viene, ¿no? Y este corte dice que la tubería sigue. Entonces, nosotros nada más vamos a agarrar los 60 metros que me están diciendo. Entonces, de este punto a este punto, tenemos los 60 metros. ¿Ya? Entonces, de ahí, nosotros tenemos, ¿verdad? Dentro de los datos que nos dan, pues tenemos el de la tubería. Pues nos dice que es una tubería de 1 pulgada, ¿ya? 1 pulgada, cédula 80. El fluido tenemos petróleo crudo, ¿verdad? Es lo que nos dan. De este petróleo crudo, pues conocemos el valor de la gravedad específica. Dice que es de 0.86. Y también conocemos la temperatura. Dice que está a 0 grados centígrados. ¿Ya? Y ahí pues también tenemos otro dato. La velocidad. ¿Ya? Dice 60 metros hacia abajo en forma vertical a una velocidad de 0.64 metros por segundo. Entonces nos dice calcular la diferencia de presión, ¿verdad? Entonces tenemos que calcular delta P entre las partes superior e inferior de la tubería. Entonces, pues de aquí da, este pues va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. Esa es esa diferencia de presión que me están pidiendo, ¿no? Entre este punto y este otro. Entonces, pues nosotros vemos que para poder calcular esa diferencia de presión, pues tengo que analizar qué está pasando en los 60 metros de tubería.
Eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y entonces, para poder calcular esa caída de presión, pues tenemos que aplicar la ecuación general de la energía, ¿verdad? Entonces, ya tengo los puntos de referencia, los 60 metros que ellos me están diciendo. Entonces, tenemos ¿verdad? Que la carga de presión del punto 1 más la carga de posición del punto 1 más la carga de velocidad del punto 1. Entonces, ¿verdad? ¿Qué hay entre el punto 1 y el punto 2? Como dijimos, ¿no? Esta tubería, pues viene. ¿Desde dónde? No sé, el problema no me lo dice. ¿Hasta dónde llega? Tampoco lo sé. Así es que entre el punto 1 y el punto 2, solamente lo que encontramos es el valor de HL. Las pérdidas que se están generando por el transporte del fluido. ¿Ya? Entonces tenemos la carga de presión del punto 2 más la carga de posición y más la carga de velocidad. Entonces nosotros queremos saber la caída de presión. ¿Ya? Entonces tenemos que la presión 1 menos la presión 2 entre el peso específico, pues va a ser igual a Z2 menos Z1, más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G y más H. Queremos esa caída de presión, ¿ya? Entonces tenemos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a el peso específico que multiplica a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G y más HL. Entonces, como siempre, ¿no? Como siempre, necesitamos despejar la ecuación. De la ecuación necesitamos despejar el término que queremos calcular. Ya que tenemos, pues entonces vemos que conocemos y que tenemos que calcular. Entonces, el peso específico no lo tengo directamente, pero lo puedo calcular porque tenemos la gravedad específica. Entonces, el peso específico, ¿verdad? Va a ser igual a 0.86 por el peso específico del agua. Y estamos en el sistema internacional. 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Y tengo el peso específico. ¿Ya? Ya está esto. Ahora, esto de aquí, nosotros siempre tomamos como referencia el punto más bajo de lo que estemos analizando. Así es que el punto 2, pues va a ser mi nivel de referencia. Ahí lo marco. ¿Ya? Entonces, pues ese es mi nivel de referencia, Z2 es 0. Y Z1 son los 60 metros. Después ya nos dice que la velocidad es de 0.64. Pero como todo el tubo, los 60 metros siguen siendo de el mismo tubo, entonces nosotros sabemos que la velocidad es la misma en este punto que en este punto, porque no hay cambio de sección, ¿verdad? No hay cambio de diámetro, por lo tanto la velocidad es lo mismo. Entonces, si la velocidad es lo mismo, este término lo podemos quitar. Y pues llegó a este término, a HL. Entonces, ahora sí, no conozco a HL, ¿no? Como en los otros ejemplos que
por los datos que tenía, pues lo podía calcular. O me daban ese dato para poder resolver lo que necesitaba. Ahora no. ¿Ya? Entonces necesitamos calcular HL. Para calcular HL, lo primero que siempre tenemos que hacer es ver qué tipo de flujo tenemos, laminar o turbulento. Y para poder saber, necesitamos el número de Reynolds. Así es que entonces para HL, pues necesito el número de Reynolds para saber qué tipo de flujo tenemos. ¿Ya? Entonces sabemos que el número de Reynolds pues, es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. La velocidad la tengo, ellos me la dieron. El diámetro, pues también voy a la tubería y de ahí saco el diámetro. La densidad no la tengo directamente, pero la puedo calcular. Entonces, la densidad va a ser igual a 0.86 por la densidad del agua. ¿Ya? Entonces, por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y entonces tengo la densidad del agua. La viscosidad dinámica, no la tengo. Pero puedo ir a la tabla, ¿ya? Y voy a ver que en la tabla, pues tal vez en líquidos comunes tenga, ¿no? En la tabla de líquidos comunes, pues a lo mejor tengo, no aparece en la tabla de líquidos comunes, no aparece el petróleo. No aparece. Pero tengo el nomograma, ¿ya? Tengo el nomograma para encontrar las viscosidades. Así es que entonces voy a ir al nomograma para el sistema internacional y entonces tengo, ¿ya? Que me dice que es petróleo crudo, que tiene una gravedad específica de 0.86 y que está a 0 grados. Entonces, del nomograma voy a sacar el dato de la viscosidad. Y ahí es donde empieza, ¿no? Ahí es donde empieza, pues, todo lo que hemos visto para poder llegar a esto. Entonces, ¿cuánto nos da el peso específico? De 8.4366. 8.4366. Sí, profe. Los newtons sobre metro, ¿no? Después, pues nos da, o sea, les estoy pidiendo ahorita estos datos para que vayan ustedes ya buscando para que ya lo vayan buscando. De aquí pues, nos daría 860 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ya sé, voy a mi nomograma, busco el fluido que me dicen, si tengo este dato, bueno, pues a lo mejor lo necesito, y la temperatura. Y con eso, pues voy a ver cuánto es la viscosidad. ¿Cuánto nos da? Como 1.8, profe, por 10 a la menos 2. 1.8, dice su compañero, aproximadamente 1.8 por 10 a la menos 2 pascales por segundo. Ahora sí que no nada más un dato, ¿eh? O sea, a ver qué ven los demás. Sí, yo veo 1.7. Es como 1.7, profe.
1.7. Yo veo como 1.2, profe. Pues ya de 1.8 Profe. a 1.7, No, el 1.2 sí está muy bajo. pero ya 1.2 ya se fue muy bajo. 1.2 ya se fue muy abajo. Todavía estos dos de aquí pues están bien, ¿no? Se puede decir. 1.8, 1.7. ¿Alguien más? Yo también coincido en el 1.2, profe. 1.2. Sí, profe, no se ve muy arriba. Sí se ve como de 1.2. No, yo sigo coincidiendo en el 1.7. Yo también sigo coincidiendo en el 1.7. Entre Está 1.8 0 y grados. 1.7. 1.7, profe. ¿Sí? A ver. Entonces, nosotros ¿verdad? Vemos que si a lo mejor están tomando, sus otros compañeros, a lo mejor están tomando la curva de petróleo crudo, pero tenemos gravedad específica de 0.93. Y tenemos la curva de petróleo crudo con gravedad específica de 0.86, que es la que me están dando ahorita. ¿Sí? Hay dos curvas. Petróleo crudo, gravedad específica 0.93, es esta de acá. Y petróleo crudo, gravedad específica 0.86, es esta de acá, miren. Una está acá y la otra está acá. ¿Sale? Entonces, pues sí, nosotros vemos que el valor más exacto, que se aproxima mucho mejor, es el de 1.7. 1.7. Que 1.8, pues es correcto todavía, pero ya 1.2, no. Ya no. Entonces, hay que tener cuidado porque, como les he dicho, van cambiando los resultados. Y al final, pues quién sabe a qué lleguemos, ¿no? Bueno, entonces, de aquí, pues de una vez, ¿no? Sacamos el diámetro y el área de la tubería. ¿Cuánto nos da? El diámetro es de 0.02 0.0243 43 metros. metros. Y el área de 4.636 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bueno, entonces, y una vez, ¿no? Si vamos por el diámetro, pues a lo mejor necesitamos el área. Ahí lo dejamos. Entonces, ya podemos calcular este número de Reynolds, que es el primero que necesitamos. Entonces, tenemos la velocidad de 0.64. Tenemos el diámetro de 0.0243. Tenemos la densidad de 860 y tenemos la viscosidad de 1.7 por 10 a la menos 2. Y con esto, ¿cuánto nos da el número de Reynolds? 786. 786.82. 7482. Entonces, pues vemos que tenemos un flujo laminar. ¿Ya? Es lo que tenemos. Bueno, entonces, si tenemos un flujo laminar, pues entonces ya sabemos cómo calcular el factor de rozamiento. ¿Sale? Bueno, vamos entonces a pasar para acá. Entonces, tenemos un flujo laminar.
¿ya? Y entonces ya nos dijeron que cuando el flujo es laminar, pues el factor de rozamiento es 64 entre el número de ring. Entonces de aquí tendríamos que el factor de rozamiento pues es 64 entre 786.7482. ¿Y eso cuánto nos da? .0.08134. 0.08134. Sí. Y es un número adimensional, ¿ya? El factor de rozamiento. Bueno, entonces ya tenemos el factor de rozamiento, pues ya podemos calcular, ¿ya?, el valor de HL. Entonces, para el valor de HL aplicamos la ecuación de Darcy, ¿no? La ecuación de Darcy. Entonces, HL es igual a el factor de rozamiento o lambda, también, ¿ya?, que multiplica a la longitud entre el diámetro y la velocidad de la tubería, carga de velocidad de la tubería. Entonces, para las tuberías, todas las tuberías, utilizamos la ecuación de Darcy. Y esta es, ¿no? Entonces, tenemos que HL es igual, ya encontramos el factor de rozamiento. Será igual a 0.08134, ¿ya?, que multiplica a la longitud. Pues tenemos 60 metros de tubo, es lo que estamos analizando. 60 metros. El diámetro, ahí lo tenemos, ¿verdad? 0.0243, también está en metros. ¿Sí? Y la carga de velocidad. Entonces, ellos nos dieron la velocidad 0.64 al cuadrado entre 2 por 9.81. Aceleración de la gravedad. Entonces, ¿cuánto nos da HL? Bueno, 4.1928. ¿están allá fuera del hospital? Oh, ahora sí que hasta ahorita entró la llamada, ahorita le digo al lado. ¿Sí? Sí, ahorita le digo a este lado. Bueno. Permítame tanto. Sí, profe.